Bueno, ondo, aste guztia entrenatu dugu, oso ondo, egia esan pozik, Logroñoko partida eta gero, puntu bat lortu eta gero, berriro urritzen, gogo askorekin berriro urritzen jokatzea eta hiru puntuak lortzea. Partida, pelikoaren kontra, ze partidu bota duzu? Bueno, partido zaila, oso jokalari ona dauzkate, plantilla oso ona, eta azkenean, gu gurea pentsatu behar dugu egia esan atentu egon behar gala, zatik jokalaria handiko taldea da, Dioni dakate, orain dago gazte bat oso ondo ari dena, Miguelete, eta plantilla, de segundatik etorrikatako jende desente, eta egia esan plantilla oso ona, baina gu gureaz jarraitu behar dugu, intentsitate asko sartzen urritzen, defentsiboki oso ondo egoten, eta goian ere eukitzen ditugunak sartzen, eta horrela ez jarraitu. Azken hiru partidak etxean irabazi dituzue, gola horri ustea... Bai, horretan esan genuen hasieran denboraldian urritxe gure fortina izan bartzuela puntuak lortzeko, eta hasieran bola pixkat zaila auki genuen, baina orain ari geha hori lortzen eta horretan jarraitu nahi dugu, esan duan bezala, intentsitate asko sartzen partiduari, eta egia esan partidu ona egiten eta 3 puntuak etxean lortzeko gogo askorekin. Alex, imagino que con ganas, ¿no?, de volver a Urriche, donde tenemos ahora 2 partidos seguidos, muy importantes, ¿no? Sí, primero el primero, ¿no? El Baleares, que jugamos contra un equipo muy difícil, muy bueno, con muy buenos jugadores y la verdad que centrarnos primero en el primero, sabemos que tenemos otro seguido en casa, pero hay que centrarse en el primero, que es muy importante y que va a ser muy complicado como todos, ¿no? Semana complicada, ¿no? 3 partidos en 8 o 9 días, ¿influye un poco a la hora de preparar o solo miramos el partido? No, menos días, en 6 días. Sí, No, 8 tienen otros, nosotros 6. Pero no, al final va a ser una semana de descansar para preparar el partido, ¿no? Pues eso, otras semanas, tenemos toda la semana para preparar, esta semana tendremos una para recuperar, otra para preparar y partido, y va a ser así, ¿no? Así es, y y al final tenemos una plantilla de 23 jugadores, 22, y al final todos están disponibles, o sea que tendré que mirar bien los minutos, mirar bien las fuerzas que tenga cada uno para compensar los 3 partidos que tenemos en una semana, vamos. Este primero contra el Baleares, un equipo que empezó un poco irregular, pero bueno, que parece que ya va un poco entonándose por llevar 4 partidos sin perder, por lo menos. Sí, al final los principios siempre son complicados y al final pues, pero viendo la plantilla que tiene, al final es un equipo que tiene una plantilla muy buena, en el que tenemos que hacer muy bien las cosas para superar al Atlético Baleares y tener que ser el Amorebieta que se ha demostrado estos 3 últimos partidos en casa, ¿no? A seguir la dinámica, ¿no?, de estos partidos de casa, vamos a poner 3 partidos ganados. Sí, nuestro objetivo, ya dijimos al principio de temporada, que era sacar los máximos puntos posibles en Urriche, en eso estamos ahora y la verdad que estamos muy contentos, el equipo poco a poco fluye más, pero tenemos que seguir así, metiéndole más intensidad aún, ofreciéndonos más en ataque y siendo solidarios en defensa como estamos siendo, mantener la portería a 0 y seguir esa intensidad y eso que le estamos metiendo sobre todo en Urriche y que tenemos que seguir así, ¿no?, para conseguir los 3 puntos. Hablando de portería a 0, el otro día nos sobraron 3 minutitos, ¿no? Fue un poco sensación agridulce al final. Bueno, nos sobraron y al principio igual también nos sobraron hasta el penalti, ¿no? Yo creo que de todo tenemos que aprender. Es verdad que fue un partido raro en el que, tuvimos nuestros momentos, está claro que nos enfrentamos a un gran equipo, el Logroñés, pero que tuvimos nuestro momento y de eso hay que aprender, ¿no? Cuando podemos matar a un equipo, ¿no?, matarlo y intentar que sea cuanto antes y no esperar hasta el final, ¿no? Y al final pues nos empataron, sí que se te queda un gustillo ahí malo, pero al final es un punto fuera de casa, importante también, sumar fuera de casa y ahora, como te digo, volver a casa y conseguir los 3 puntos. Volviendo al partido contra el Atlético Baleares, ¿qué tipo de partido esperas un poco, viendo también cómo va a estar Urriche?
Hombre, el campo va a estar como va a estar, no sé si respetará la lluvia o no hasta aquí al fin de semana, pero bueno, nosotros ya dijimos, ¿no?, que nos tenemos que amoldar a todo, a campos buenos, a campos como el de Urriche, y el que venga tendrá que hacerlo, ¿no? Creo que va a ser un partido muy duro, muy físico, en el que, bueno, ellos tienen buenos jugadores, tienen dos pivotes, bueno, que ya les conocemos de enfrentarnos y de, bueno, hay jugadores que han jugado con ellos, ¿no? Y bueno, luego tienen Dioni, atrás tienen a Laure y a Fornals bueno, que vienen de segunda, bueno, pues tienen un gran equipo y está claro que tenemos que hacer muy bien las cosas, entrar enchufados como lo estamos haciendo estos partidos en Urriche, intentar adelantarnos lo antes posible y meter un ritmo y intentar que el Baleares no salga de su campo y meter esa intensidad que le estábamos metiendo, ¿no? Desde antes todos disponibles y tu carta ya estaba ready. Sí, Turraspe esta semana ha entrenado normal, digamos, y bueno, no sé si para el Baleares jugará algo, pero bueno, para estos 3 partidos que tenemos una semana seguro que nos apoyará y nos ayudará en momentos que vamos a necesitar de todos, y la verdad que bueno, ha entrenado normal, a su ritmo, digamos, pero sí con todo el grupo ya, y la verdad que bueno, es una noticia buena porque, como hemos dicho, tenemos en una semana 3 partidos y tenemos que tirar de todos y todos van a ser importantes, y Turraspe pues seguro que tendrá sus momentos. ¿Sigo el otro día de la quinta o...? Sí, Sigo este partido descansa, bueno, lo tenemos para los siguientes 2, fresco, así que sí, le sacaron la quinta y bueno, jugará otro en su lugar y ya está, no hay ningún problema.